Buscando a Dios ha sido el tema general de este ciclo de conferencias durante este mes. Y muchas personas han llegado a conocer a Dios cuando han tratado de buscar la verdad. Otras cuando han sentido la necesidad moral de vivir vidas de integridad, de rectitud, que por sí mismos, a causa de su debilidad innata en el aspecto moral, no podían conseguir. Otros han llegado por esa necesidad imperiosa que tiene el ser humano de relacionarse con otros, la necesidad de comunidad. El hombre en busca de Dios a través de esos diferentes caminos. Pero hay un texto que encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 3, versículos 10 y 11, citas del Salmo 14, donde se nos dice que no hay justo ni aun uno, no hay nadie que busque a Dios. Y yo me preguntaba si este texto no viene a ser la negación de todo lo que pudiera haberse dicho anteriormente. ¿Hay alguien que realmente busca a Dios? Y si hay alguien que lo hace, ¿por qué Pablo aquí recoge ese texto del Antiguo Testamento y dice enfáticamente: no hay nadie que busque a Dios? ¿Una contradicción? No, más bien una paradoja, una contradicción aparente. Por un lado, hemos de reconocer que el hombre se esconde o trata de esconderse y de huir de Dios. Es lo que hizo o intentó hacer Adán después de haber desobedecido, después de la caída, cuando sintió la presencia de Dios en el huerto. Y él corrió a esconderse, pero Dios le llama: ¿dónde estás tú? El hombre, por naturaleza, tiende no a buscar a Dios, sino a esconderse de Dios. Sin embargo, no es menos cierto que más o menos conscientemente también de alguna manera le busca. Y ahí está el testimonio de las diferentes religiones, aún en los tiempos más primitivos. Es que, al parecer, el hombre por naturaleza tiene una inclinación religiosa. Animal religioso le ha denominado a alguien. Pero cualquier inclinación de tipo religioso, cualquier anhelo de buscar a Dios, es algo que surge del interior del hombre mismo, o es algo que proviene de una fuente exterior a él. La Biblia nos da la explicación. Si hay hombres, y los ha habido y los seguirá habiendo siempre, muchos seres humanos que buscan a Dios, es porque antes Dios ha buscado y sigue buscando al hombre. El título de nuestra conferencia hoy es Un acto poderoso de Dios. Y yo trataba de descifrar lo que querían significar quienes prepararon el programa.
Y finalmente he de confesar que yo no descubro solamente un acto de Dios que lleve a los hombres a buscarle hasta encontrarle. Encuentro más bien una actitud de Dios, y una actitud que da lugar no a un solo acto o a actos aislados, aunque sean múltiples, sino a una serie de acciones decisivas, trascendentales. A mi modo de ver y a la luz de la palabra de Dios, creo que podemos hablar de una triple acción de Dios encaminada a buscar hasta hallar al hombre. Una acción de comunicación, una acción de salvación y una acción de atracción. Dios, en su afán de buscar al hombre hasta encontrarlo, ha querido comunicarse con él. Lo hizo ya, como hemos visto, inmediatamente después de la caída en el pecado. Dios no espera a que Adán reflexione y piense en el acto nefasto que ha cometido, en esa actitud de rebeldía hacia su Creador tan bondadoso. No espera a que el hombre reflexione. Toma la iniciativa. Le sale al encuentro a pesar de que intenta ocultarse. ¿Dónde estás tú? Desde entonces, Dios no ha cesado de hablar. Lo ha hecho de muchas maneras, como leemos en el prólogo de la carta a los Hebreos, y como ya se recordaba en la primera de estas conferencias. Y lo ha hecho siempre con un propósito redentor. Fue así ya en el caso de Adán. Una vez iniciado el diálogo, la comunicación con él, Dios concluye con una promesa, lo que ha venido a llamarse el protoevangelio, el núcleo, el germen de una promesa que seguiría ampliándose a lo largo de los siglos por medio de los profetas. De la descendencia de la mujer nacería alguien que aplastaría la cabeza de la serpiente. El triunfo del propósito redentor de Dios. Y ese propósito ha sido siempre, desde la eternidad, mostrar tanto su gloria, la gloria de su poder, de sus atributos excelsos, como su gracia en favor de seres necesitados, perdidos. Una de las cosas que más nos llama la atención en el mensaje bíblico, desde el principio hasta el fin, es que Dios tenga tanto interés en buscar a seres que no necesita realmente, seres rebeldes, caídos, que van hundiéndose cada vez más en el pecado, como vemos a través de los 9 primeros capítulos del Génesis, en una degeneración que mueve a Dios al juicio por medio del diluvio. Pero es precisamente su gracia la que le mueve a sentir compasión de ese ser creado a su imagen y semejanza, pero caído a causa de su rebeldía. Y Dios ha proseguido a través de los siglos esa acción comunicativa. Muchas veces hemos sintetizado lo que la Biblia nos enseña acerca del modo de Dios, de comunicarse de Dios. En teología se habla de una revelación natural y de una revelación especial. Dios nos habla a través de la naturaleza, de las cosas visibles, creadas, como decía el apóstol Pablo en su carta a los romanos. Las cosas visibles nos hablan de las invisibles de Dios, su eterno poder, su deidad. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos.
cantaba ya el salmista. Pero lo que a nosotros más nos interesa es esa revelación especial que llega a nosotros a través de la palabra hablada de Dios de diferentes modos y la palabra que llega a nosotros a través de los actos divinos manifestados en la historia. Una revelación que empieza con los mensajes o los diálogos de Dios con los patriarcas. Los mensajes inspirados a los profetas y que culmina con la persona, el mensaje, la vida, la muerte y la resurrección del Hijo mismo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. El Dios que ha hablado de muy diversos modos en siglos pasados por medio de los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. Y esa revelación no podía ser más clara. Una revelación clarísima en lo que se refiere a Dios. A Dios nadie le vio jamás. Es lo que escribe el apóstol Juan. Y nosotros podríamos añadir, a Dios nadie se lo puede imaginar jamás. Los hombres a lo máximo que han llegado en sus disquisiciones metafísicas, filosóficas, es en la necesidad de que haya habido algún día al principio de todo una primera causa, un primer motor, un absoluto, un infinito, y así se han ido multiplicando nombres, pero ¿quién o qué es ese absoluto, ese infinito, esa primera causa? Y de ahí no pueden pasar, no hay respuesta para esas preguntas. Pero el Señor Jesucristo reveló a Dios, mostró cómo es Dios, porque Él mismo encarnaba a Dios. Por eso Él pudo decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que ha visto el sentido de rectitud y justicia que había en Cristo, ya puede hacerse una idea de lo que es la justicia de Dios. El que ha visto el poder de Jesucristo a través de sus milagros, ya puede tener una idea de la omnipotencia de Dios. Y el que ha visto la compasión indescriptible de Jesús, ese amor inmensurable hacia todos y especialmente hacia los más necesitados, los más pobres, los más afligidos, los más marginados, los más hundidos en el pecado, puede tener una idea bastante clara de lo que es el amor y la misericordia de Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero Cristo no solo vino a revelar a Dios, es también la mejor revelación que podíamos tener acerca del hombre. El hombre perfecto, el hombre ideal, Él mismo fue ese tipo de hombre. Pilato expresó mucho más de lo que él mismo pensaba cuando señaló a Jesús ante los ojos de la multitud que pedía su muerte y exclamó: «He aquí al hombre, he aquí al hombre». Si queremos conocer la perfección a que debe llegar el ser humano, miremos a Jesús. Pero también Él vino a revelarnos lo que es el hombre caído por naturaleza, de cuyo corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, los crímenes, los adulterios, toda la maldad que de modos tan diversos hay en el mundo. En el contraste entre el hombre Jesucristo
y el hombre natural caído, muerto en sus delitos y pecados, radica la revelación más clara, en sentido positivo y en sentido negativo, de lo que es y debe ser el hombre. Por eso, el mensaje del Evangelio de Jesucristo es, en primer lugar, denuncia. Muestra las raíces del pecado, de la naturaleza pecaminosa del ser humano. Muestra su egocentrismo, por un lado, y su incredulidad, por otro. De hecho, ambos están íntimamente relacionados. ¿Por qué cayó el primer hombre? Por su egocentrismo, por querer hacer de sí mismo un ser tan grande y tan glorioso como Dios. ¿Por qué ha seguido perdido en su estado de caída moral? Por su incredulidad, porque se ha resistido a aceptar la palabra de un Dios que le buscaba. Pero el Evangelio no solo es denuncia, es también llamamiento. Un llamamiento a la sinceridad, un llamamiento a la confesión del pecado, sea cuales sean sus manifestaciones, un llamamiento a la reconciliación con Dios, la vuelta a Dios. Pero es al llegar a ese punto que aparece un obstáculo enorme. ¿Cómo volvernos a Dios? ¿Cómo tratar de reconciliarnos con Él si entre Él y nosotros se abre una sima profunda de separación? Si hay un obstáculo insalvable, que es el pecado. Nuestras transgresiones, nuestras 1001 acciones y actitudes de rebeldía ante Él. Todo esto es lo que nos ha revelado Dios por medio de su palabra, manifestada con suprema autoridad y claridad en Cristo. Pero la acción de Dios en busca del hombre no se ha limitado solo a la revelación, a mostrar las cosas tal como son. Dios ha actuado también mediante una obra de salvación. El Señor Jesucristo lo dijo muy claramente. El Hijo del Hombre, se refería a Él mismo, ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso, como hemos leído en la primera de estas 3 parábolas de Lucas 15, Él habla de ese pastor que, al darse cuenta de que le falta una oveja, que se ha descarriado, que ha quedado por ahí perdida, deja las 99 que están a salvo y va en busca de aquella. Y la busca hasta que la halla. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y cuán necesaria era esta obra, porque la palabra que en el Nuevo Testamento se usa casi siempre cuando se habla de perdición o de perderse, es una palabra que significa también inutilidad y destrucción. El hombre, desde el punto de vista moral y espiritual y en la óptica de Dios, es un ser inútil. A una fueron todos hechos inútiles. Leemos también en el mismo texto de Pablo que ya hemos considerado antes. Y destrucción. El hombre sin Dios está en un camino de destrucción.
Quizá hoy podemos entenderlo mejor que en cualquier otra época anterior de la historia. El estilo de vida de la sociedad actual tiene suficiente número de ingredientes como para producir ese efecto, destrucción. No solo física, mediante el alcohol, el tabaco o las drogas, o el desenfreno sexual. También es posible autodestruirse, acabar con lo más digno de la personalidad humana cuando uno cede a su egocentrismo o cuando sucumbe ante las presiones consumistas de nuestro tiempo, cuando cede a las corrientes ideológicas, éticas de nuestros días. El hombre sin Dios, de una manera más visible o menos visible, está en un camino de destrucción. Pero Dios quiere poner remedio a esa situación. Y ha realizado una obra con facetas a cual más gloriosas. Ha hecho una obra de expiación a favor nuestro. La obra de Cristo en la cruz es la expiación de nuestros pecados. Ya en el libro de Isaías, en el capítulo 53, encontramos una descripción inigualable de esa obra. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo necesario para que nosotros pudiéramos obtener la paz recayó sobre él. Y por su llaga, por su herida, por su muerte, nosotros fuimos sanados. Cristo, el gran sustituto, en la cruz, carga con nuestro pecado y por su muerte lo expía. Eso hace posible la propiciación del hombre pecador en su relación con Dios. Ahora Dios, que siempre ha amado al hombre, pero que en cierto modo, usando lenguaje humano, muy humano, se veía frenado para manifestar su amor, porque su justicia recordaba que la paga del pecado es muerte. Ahora, después de la obra expiatoria de Cristo, se efectúa esa propiciación. La justicia de Dios ha quedado satisfecha y por parte de Dios ya no hay ningún obstáculo para que se efectúe esa reconciliación del hombre con Él. Es lo que leemos en Romanos 3:23 y versículos siguientes. Y no solo se efectúa la reconciliación, 2 Corintios 5, del 18 al 20, tiene lugar también otro acto maravilloso de Dios, el de adoptarnos como hijos suyos, adoptar a todo aquel que mediante la fe en Jesucristo se acerca a Él. Nos adoptó como hijos suyos en Cristo según el puro afecto de su voluntad. A eso se une otra obra, otra acción, su acción regeneradora, la de producir un nuevo nacimiento espiritual en el creyente en Jesucristo. Tito 3:5. Sigue la obra de su Espíritu con el que sella a sus redimidos para que sea posible su santificación, su transformación moral a semejanza de Cristo mismo, del hombre perfecto. Y como meta final de esa acción salvadora de Dios, la glorificación de sus redimidos. Si en la primera parte del capítulo 8 de Romanos encontramos la acción santificadora del Espíritu, en la segunda mitad encontramos la perspectiva de la glorificación de los santos de Dios.
vino a buscar y salvar. Y qué salvación tan gloriosa, tan grande como leemos en la carta a los Hebreos. Pero estas dos acciones de Dios, revelación y salvación, posiblemente quedarían sin efecto alguno de no haber una tercera acción por su parte no menos maravillosa. Es su fuerza de atracción, ejercida sobre esos seres humanos a los cuales Él busca con el deseo de salvarlos. La base de esa obra de atracción, hemos de volver una vez más a la cruz de Cristo. Si yo fuere levantado, se refería al hecho de ser levantado en la cruz, a todos atraeré a mí mismo. El agente de esa acción atractiva, el Espíritu Santo, el cual, según palabras de Jesús mismo, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Y la convicción de pecado no es sino el principio de esa atracción que Dios ejerce sobre la conciencia y sobre el espíritu del ser humano. La base, la obra de la cruz. El agente, el Espíritu Santo. El modo, la providencia. Y aquí sí que los actos de Dios se multiplican de manera multiforme, a cual más admirable. Unas veces la providencia de Dios aparece en forma de experiencias extraordinarias por parte de aquellos a quienes Dios busca, incluso a veces sobrenaturales. Tal fue la experiencia de Saulo de Tarso. Hacía tiempo que el Señor le buscaba. Y un día súbitamente, muy cerca de Damasco, una luz cegadora del cielo y una voz sobrenatural que le hablaba fue la causa de su conversión inmediata. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús. Ese Jesús a quien tú persigues. Señor, ¿qué quieres que haga? Una conversión instantánea. Resultado de esa búsqueda por parte de Dios mediante una experiencia sobrenatural. Podríamos citar muchos ejemplos más, como el de Agustín de Hipona, por ejemplo, que sentado en el jardín de su casa, cuando él todavía estaba luchando en su interior, oyó una voz humanamente inexplicable que le decía: toma y lee. Él tomó un ejemplar del Nuevo Testamento, lo abrió y le salió un texto bíblico que hablaba muy claramente de la necesidad de renunciar a la sensualidad en que él vivía y de revestirse del Señor Jesucristo. Así se convirtió Agustín de Hipona. Otras veces, la providencia de Dios se manifiesta no mediante experiencias sobrenaturales, pero sí experiencias fuertes, duras, traumáticas o impresionantes de algún modo. La enfermedad, la pérdida de seres queridos, los quebrantos económicos o profesionales, los desengaños de la vida. Esa fue la experiencia del hijo pródigo. Él quería al principio vivir su vida
que nadie le hablase de afecto filial, de sumisión al padre, de ligaduras en el hogar paterno. El mundo era demasiado grande y demasiado bello para renunciar a él, y se lanzó a vivir su aventura en el mundo lejos del hogar y del padre. Pero transcurrido un tiempo pudo ver muy claramente lo que el mundo puede dar de sí. Y en su estado de miseria, de fracaso, de decepción, burlado por sus semejantes, hombres y mujeres, burlado por las circunstancias, a duras penas, si puede subsistir alimentándose de las algarrobas que él mismo suministraba a los cerdos que cuidaba. Muchas personas han sentido la necesidad espiritual, han tenido sus primeras inquietudes religiosas a través de esas experiencias, enfermedades graves, pérdidas, quebrantos, desengaños. Pero también puede obrar Dios, y obra muchas veces, mediante experiencias que podríamos titular normales, sin nada de espectacularidad, sin ningún dramatismo, por el simple conocimiento de la palabra de Dios. Un rey de Judá en los tiempos del Antiguo Testamento encontró el libro de la ley de Dios, que había permanecido oculto en algún rincón o entre escombros en el templo, y que fue descubierto casi por casualidad. Y la simple lectura del libro de la ley no sólo transformó el interior de Josías, sino que transformó la situación de su reino. Otras veces es el contacto con otros cristianos. Fue el caso de Natanael. Allí al principio no hubo nada de sensacional. En todo caso fue después, cuando el Señor le dijo: cuando estabas debajo de la higuera, allí en tu soledad, cuando tú crees que nadie te veía, yo te vi. Pero el encuentro con Jesús no fue debido a ninguna revelación sensacional o sobrenatural. Simplemente un amigo suyo, Felipe, que había encontrado a Jesús, le dijo: Natanael, hemos encontrado al Cristo, al Mesías. No es posible. Jesús de Nazaret puede venir algo bueno. Ven y ve. El principio de su conversión, el simple contacto personal con un amigo creyente. Otras veces puede ser incluso la reflexión personal. Una persona sincera, lo más desprovista posible de prejuicios, que piense hondamente en los misterios del ser, de la existencia, de la vida, del tiempo, de la eternidad, de la muerte, de lo que es el ser humano y de tantas cuestiones más. Le ha de costar muchísimo, si es sincero, repito, renunciar radicalmente a toda posible idea de Dios. Y también por esa reflexión sincera, personal, Dios ha hablado. Y su búsqueda se ha hecho efectiva. Es que Dios atrae a cada persona según su necesidad particular.
Todos somos diferentes. Nuestras circunstancias son diferentes. Diferentes son nuestras reacciones. Pero Dios lo sabe todo, lo conoce todo, y Él sabe escoger el medio más adecuado para llegar a cada uno. Y una cosa podemos asegurar, es que Dios ha hecho y sigue haciendo todo lo posible para que todo ser humano pueda llegar a conocerle y a ser salvo. Dios sigue buscando. Toda persona normal, en un momento u otro de su vida, de alguna manera, aún sin darse cuenta de ello, o sin entenderlo, ha oído el silbo del buen pastor. Deber de cada uno es responder, sin huidas, sin ocultamientos, sin excusas de ninguna clase, sino por la vía del arrepentimiento, la confesión de nuestros pecados, la confianza plena en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y la entrega a Él sin reservas, principio de una vida de seguimiento, de obediencia a la palabra gloriosa que Él nos ha dejado. Ese es el mensaje, queridos hermanos y amigos. Dios busca al hombre. Pero nadie puede asegurar que tenga una oportunidad permanente de responder a la palabra de Dios, del Dios que busca. En una ocasión el Señor Jesucristo pronunció unas palabras muy solemnes dirigidas a los judíos que le escuchaban. Me buscaréis, pero no me hallaréis. Cabe la posibilidad de que cuando el hombre trata de recordar o de reaccionar ante lo que ha conocido anteriormente, no esté en las mejores condiciones para llegar a donde debiera, para encontrar a Dios. Es verdad que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, sea cuando sea, pero existe el riesgo de un endurecimiento definitivo. Por eso, en la palabra de Dios hallamos una exhortación que nadie debiera desestimar. Buscad a Dios mientras puede ser hallado. Lo que equivale a decir, buscad a Dios mientras Dios os busca, porque el que busca, halla. Si alguien aquí comprende que Dios le ha estado buscando y llamando, si llega a ver claro que en el mensaje del Evangelio, en Cristo, se revela Dios y que Dios le llama para que le salga al encuentro en esa actitud de arrepentimiento, confesión, confianza y entrega, ¿por qué no llegar a una decisión? Y a una decisión hoy mismo, en este mismo instante, en este lugar, y decir, Dios mío, gracias porque tú me has buscado y me has hallado. Yo soy la oveja perdida, pero acepto tu amor y tu mano que se extiende hacia mí con objeto de rescatarme de mi estado de perdición. Y entonces, si así lo haces, no solo encontrarás verdad, integridad, comunidad, encontrarás la plenitud de la vida maravillosa que Dios concede a todo aquel que se deja encontrar. Que Dios los bendiga.